Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase virtual de Electrotecnia 1. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es, bueno, repasar un poquito algunas magnitudes básicas que ustedes han trabajado eh, desde que ingresaron al colegio, algunas en materias como física, otras en los talleres, ¿bien? Entre ellos vamos a hablar de lo que es la ley de Ohm, potencia, efecto Joule y energía. La ley de Ohm, sí, es la ley, una de las leyes más utilizadas, sí, es una ley fundamental para lo que son los circuitos eléctricos. Esta ley establece que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Eso nos establece la ley de Ohm. Ahora, esta ley hace referencia a tres magnitudes muy utilizadas en la parte eléctrica, que son intensidad de corriente, voltaje y resistencia. La corriente eléctrica, sí, es el movimiento de cargas que atraviesan o que circulan por un material conductor en un determinado tiempo. Bien, entonces esa es la definición con la que nosotros vamos a trabajar. La unidad de medida de la corriente es el ampere. Después tenemos la resistencia, ¿sí? Es la oposición que presenta un material a que circule la corriente eléctrica, bien, o también podemos decir a que se muevan sus electrones. La corriente eléctrica se genera cuando los electrones que están en la capa de valencia reciben la energía suficiente para eh, romper la fuerza de atracción que hay entre el electrón y los protones que están en el núcleo, y de esa manera empiezan a moverse y a pasar por los distintos átomos. Cuando nosotros hablamos de resistencia, la resistencia de un material, ¿sí?, proviene de la fuerza de atracción entre los protones y los electrones. Como los átomos de cada uno de los materiales son distintos, entonces cada material va a tener una fuerza de atracción distinta entre sus protones y electrones, y por tanto van a tener resistencias distintas. Tenemos algunos materiales que tienen menor resistencia, que se suelen utilizar para conducir la corriente eléctrica y se denominan conductores. Y después tenemos materiales que tienen una gran resistencia y que en su mayoría se usan como aislantes. La unidad de medida de la resistencia es el ohm. Y después tenemos el voltaje. Para que la corriente eléctrica se pueda establecer, para que se puedan mover los electrones, ¿sí?, es necesario una fuente de voltaje. ¿Y qué es el voltaje? Es el trabajo necesario para mover a las cargas eléctricas y generar la corriente, ¿sí? O sea, los electrones por sí solos no se van a mover, no se va a generar una corriente eléctrica, o sea, los electrones no se van a mover de tal forma de generar una corriente eléctrica, a menos que, ¿sí?, exista una fuerza, o mejor dicho, se les dé la energía suficiente para que puedan eh, romper las fuerzas de atracción con los protones, como habíamos dicho hace un ratito, y de esa manera generar una corriente. Entonces, el encargado de eso es el voltaje. La unidad de medida del voltaje es el volt. Después, la expresión matemática que representa la ley de Ohm, ¿sí?, las podemos ver acá. Por ahí esta expresión, la primera, es la que se condice con lo que tenemos escrito, ¿sí?, de manera directa, porque en realidad todas estas otras dos expresiones provienen de la misma. Acá tenemos que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Que sea directamente proporcional al voltaje quiere decir que cuando el voltaje aumenta, la corriente también va a aumentar en la misma proporción, o sea que si el voltaje se duplica, la corriente se va a duplicar, y que cuando el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Eso implica que sean directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro también, en la misma proporción, y si uno disminuye, el otro también. También nos dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando la resistencia aumenta su valor, la intensidad disminuye. Y viceversa, cuando la resistencia disminuye su valor, la intensidad aumenta. Bien, entonces esto es lo que tenemos expresado acá arriba. Ahora, nosotros, ¿sí?, como esto es una expresión matemática, podríamos, por ejemplo, despejar lo que sería el voltaje. La resistencia está dividiendo, por lo tanto pasa multiplicando, y nos quedaría que el voltaje es igual a resistencia por intensidad. Es otra manera de expresar la ley de Ohm y se sigue cumpliendo lo que decimos
al principio, o sea, la corriente sigue siendo directamente proporcional al voltaje y sigue siendo inversamente proporcional a la resistencia. Bien, y si de acá quisiéramos despejar la resistencia, nos va a quedar que la corriente que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que acá tenemos V igual a R por I, entonces la intensidad va a pasar dividiendo y nos va a quedar resistencia igual a voltaje dividido intensidad. Bien. Eh, Otra de las magnitudes muy utilizadas en la parte, en la rama eléctrica es la potencia. De hecho, todos los artefactos eléctricos, su principal característica es la potencia. Tal vez cuando uno los va a comprar, a veces no mira eso. Si uno va a comprar, por ejemplo, un televisor o una heladera, no lo mira en general en términos de potencia, pero sí es una característica fundamental en los dispositivos eléctricos. La potencia es el trabajo realizado en un determinado tiempo. Su unidad de medida es el watt. Bien, entonces la potencia la podemos calcular en un circuito eléctrico como voltaje por intensidad. La unidad de medida, como habíamos dicho, es el watt. Siempre que aparezca algo siempre que tengamos una expresión matemática y entre corchetes aparezca algo, ese algo es la unidad de medida. Bien, entonces esto es voltaje por intensidad y la unidad de medida es el watt. Esta no es la única fórmula de potencia que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque podemos valernos de la ley de Ohm que tenemos, que vimos recién, y el voltaje sabemos que por ley de Ohm que es igual a resistencia por intensidad. O sea que si a este voltaje lo reemplazamos por lo que nos dice la ley de Ohm, nos va a quedar potencia igual a resistencia por intensidad por intensidad. ¿Bien? Es decir, esta resistencia por intensidad que aparece acá es el voltaje que nos dice la ley de Ohm y esta intensidad viene acá. Entonces nos va a quedar intensidad de corriente por intensidad de corriente, intensidad al cuadrado. Entonces esta es otra expresión matemática que podemos utilizar para el cálculo de potencia. Resistencia por intensidad al cuadrado. Al igual que la anterior, también se mide en watt. Otra cosa que podemos hacer es dejar el voltaje como estaba en la fórmula original y reemplazar la intensidad de corriente por lo que nos dice la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es voltaje dividido resistencia. Entonces, si esto lo reemplazamos por lo que nos dice la ley de Ohm, acá en la fórmula de potencia, nos va a quedar el voltaje, que es el que tenemos al principio, y la intensidad se reemplaza por voltaje dividido resistencia. Entonces nos va a quedar voltaje por voltaje dividido resistencia. Voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado. Entonces, estas son las tres formulitas con las que nosotros vamos a trabajar. Voltaje al cuadrado dividido resistencia, resistencia por intensidad al cuadrado y voltaje por intensidad. Estos, eh, estos reemplazos que hicimos no es necesario que se los acuerden o que lo sepan, es como para que vean de dónde vienen estas expresiones matemáticas. Sí vamos a trabajar con estas tres fórmulas. Las tres se miden en watts, ¿sí? La unidad de medida es el watt, y las tres deberían de dar exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos que optar por elegir una o la otra, va a ser en función de los datos que tengamos. Por ejemplo, si tenemos resistencia e intensidad, podemos utilizar esta. Si tenemos voltaje y resistencia, podemos usar esta, o si tenemos voltaje e intensidad, podemos usar esta. Pero con cualquiera de las tres da lo mismo. Después, podemos tener el caso de querer calcular la resistencia de un determinado conductor. En realidad podría ser de un material cualquiera, pero nos van a interesar en particular los materiales conductores, ¿sí? Que no esté sometido a un circuito eléctrico. Entonces, cuando tenemos por ejemplo, un tramo de un cable que queremos calcular qué resistencia tiene, podemos utilizar la siguiente expresión. Resistencia igual a resistividad por longitud sobre sección. Bien, entonces, R es resistencia, se mide en ohm. Después tenemos la resistividad, es la resistencia propia y que depende de cada material, o sea, es la resistencia propia de cada material. Cuando nosotros estemos trabajando con cobre, va a tener un valor de resistividad. Entonces, siempre que usemos el mismo material, o sea, cobre, va a tener siempre el mismo valor de resistividad. El aluminio tendrá otro valor de resistividad, la plata otro, el oro otro, ¿sí? Cada material tiene su valor propio. Después tenemos la longitud del cable se va a medir en metros, y la sección que se mide en milímetros cuadrados.
La unidad de medida de la resistividad es ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Cuando ustedes realicen los cálculos, es fundamental que coloquen todas las unidades de medida para que puedan simplificarlas y obtener la unidad resultante de lo que están calculando. Bien, entonces, en el caso de la resistencia de un conductor, depende, como dijimos, del material. Mientras más baja sea la resistividad, ¿sí? O sea, menor resistencia va a tener ese material. Después depende de la longitud. Mientras más longitud tenga, mayor va a ser su resistencia, o sea que los conductores que son más largos tienen mayor resistencia. Y va a depender de la sección. Mientras mayor sea el valor de sección, menor va a ser la resistencia que va a poseer el conductor. Bien, tenemos lo que es el efecto Joule. El efecto Joule, sí, es el fenómeno que se da cuando circula corriente por un conductor, provocando un aumento en su temperatura y la liberación de energía en forma de calor. Entonces, cuando circula corriente por un conductor, ese movimiento de electrones, bien, genera un aumento en la temperatura del conductor. Si la corriente es muy pequeña, ese aumento es despreciable en comparación con la temperatura ambiente. Entonces, por ahí no nos podemos no darnos cuenta. Ahora, cuando la corriente empieza a aumentar, esa temperatura también empieza a aumentar. Y cuando la temperatura ya es superior a la temperatura ambiente, se produce, sí, producto de la diferencia de temperatura, una liberación de energía en forma de calor. Entonces, el efecto Joule mm, trata justamente sobre eso, sobre la energía que se libera en forma de calor. Eso se puede cuantificar, es decir, que lo podemos calcular, y se calcula con la siguiente expresión: resistencia por intensidad al cuadrado por tiempo. Y la unidad de medida es el joule. Entonces esto es el calor, que se calcula como resistencia por intensidad al cuadrado por tiempo. Ahí están las magnitudes con sus respectivas unidades de medida. Bueno, la resistencia se mide en ohm, la corriente en amper, y el tiempo nos vamos a medir en segundos, ¿sí? Para que lo que obtengamos como resultado final sea la unidad de medida Joule. En el caso del efecto Joule, ¿sí? En algunas veces es algo que no lo podemos aprovechar, bien, entonces es necesario disminuirlo. Por ejemplo, la energía que se pierde en los cables de alta tensión cuando circula, digamos, cuando transportan la corriente, esos cables se calientan y eso es energía que se pierde. Pero otras veces, y bueno, y justamente por eso se aumenta el valor de tensión para disminuir la corriente y de esa manera disminuir las pérdidas, pero otras veces también es algo beneficioso. Por ejemplo, muchos artefactos eléctricos como lo que sería una plancha, lo que sería un calentador de agua eléctrico, ¿sí? Aprovechan el efecto Joule, aprovechan ese calor que se genera para poder, por ejemplo, calentar el agua o en el caso de la plancha para calentar su base y de esa manera que se pueda planchar la ropa. En el caso de la plancha es una resistencia a la que se hace pasar corriente. Eso aumenta la temperatura de la resistencia, se libera calor, eso se traspasa a lo que sería la, la placa base que tiene, ¿bien? Y de esa manera calienta la placa para que nosotros podamos utilizarla. Bien, y por último, lo que vamos a utilizar, o mejor dicho, la otra magnitud que vamos a utilizar es la energía. La energía es la potencia empleada en un determinado tiempo. Por lo tanto, la energía se calcula como potencia por tiempo. A diferencia de lo que veníamos viendo hasta ahora, la potencia la vamos a medir en kilowatt en lugar de watt. La vamos a medir en kilowatt y el tiempo, en lugar de medirlo en segundo, lo vamos a medir en horas. ¿Por qué vamos a usar estas unidades de medida? Porque la idea de trabajar con energía va a ser la de poder hacer cálculos sencillos del tipo domiciliario de cuánto se gasta, por ejemplo, manteniendo artefactos encendidos. ¿Qué costo tiene mantener determinados artefactos encendidos? Bien, entonces, eh, digamos, en las boletas, lo que viene detallado en las boletas que nos emiten las empresas, bueno, distribuidoras de energía, como en este caso puede ser Edersa, viene detallado la energía en kilowatt hora.
Bien, entonces por eso nosotros vamos a usar esta medida para, digamos, poder después calcular en base al precio que establece la distribuidora de energía, cuánto consume o cuánto gasta cada artefacto. Bien, entonces por eso la energía la vamos a medir en kilowatt hora. Bien, espero que esto se haya entendido. En algunos casos esto ya lo explicamos en clase, así que va a venir bien como un repaso. En otros puede ser que lo estén viendo por primera vez si se perdieron la clase. Entonces, cualquier duda pueden consultarme ya sea por el Classroom o por mail. Bien, saludos.